Buenos días a todas las personas que nos escuchan en esta mañana de el martes de la quinta semana de Cuaresma. Como la semana pasada me celebraron mucho la camisa, me la vuelvo a poner hoy para que le dé color a la cosa. Así que aquí vamos con la misma camisita de la semana pasada. No porque sea la única que tengo, sino porque me la celebraron. Así que comenzamos con un poquito relax esta semana, estos días que ha sido bastante intenso para muchas personas. Pero el tema no es muy relax tampoco el de hoy porque está inspirado en el primer párrafo de la primera lectura de hoy, tomado del libro de los Números. Lo que vamos a escuchar es una temática que se repite mucho alrededor de los años del Éxodo y es la temática del pueblo de Israel caminando por el desierto, un camino a la tierra prometida, guiados por Moisés, en los momentos en que se desesperan y se desesperan con buena razón, porque tienen miedo de morir de hambre y de sed en mitad del desierto. Vamos a leer la primera parte del texto. Dice: en aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Ese es el primer párrafo del texto de hoy. La palabra que a mí me cautivó fue el pueblo se impacientó y como consecuencia de la impaciencia murmura contra Dios y contra Moisés. Yo le decía a la comunidad esta mañana que el pensar que vamos a llegar a un momento en nuestras vidas en que vamos a ser hombres y mujeres absolutamente pacientes con todo es irreal. La impaciencia es parte del ser humano. Nuestra humanidad es una humanidad que va a tener experiencias de impaciencia. El problema no está en no perder la paciencia, el problema está cómo manejamos y respondemos a los momentos de impaciencia. Si miramos el texto de hoy, hay dos cosas que surgen. La impaciencia del pueblo de Dios es por una causa real. Nuestras impaciencias no son inventadas, no son creadas por la imaginación, no son ni siquiera defectos de nuestras personalidades. Son una respuesta real, auténtica, humana a situaciones muy concretas. Pero cuando la impaciencia es mal manejada, creo que ocurre lo que ocurre en este texto. Empezamos a murmurar contra Dios o contra personas, y esa murmuración lleva a dos cosas. Si empatamos este texto con otro texto muy parecido de la misma situación, en ese otro, el pueblo le dice a Moisés, preferimos seguir comiendo las ollas de cebollas y de nabos que comíamos en Egipto cuando éramos esclavos. Y lo segundo que ocurre es que dicen estar hastiados en el texto de hoy de esta miserable comida. O sea, obviamente había algo que comer. No tenían el pan y el agua que querían, pero tenían algo que comer. Creo que ocurren dos cosas cuando la impaciencia se maneja mal. Si miramos el primer comentario que hice sobre ese otro texto donde extrañan las ollas de cebolla, del pasado, aún siendo esclavos, la impaciencia creo que nos hace que perdamos la capacidad de discernir el presente y de alguna forma en nuestra cabeza empezamos a idealizar el pasado y empezamos a ver el pasado con un cristal color de rosa.
porque la impaciencia con el presente nos lanza marcha atrás, pero a un marcha atrás que no es real tampoco, porque es un escape realmente del presente que tenemos que nos hace ser impacientes. El pueblo de Israel llega un momento en que pierde la perspectiva por completo y se les olvida la crueldad tremenda de la esclavitud faraónica y llega a decirle a Moisés que hubiesen preferido seguir siendo esclavos porque iban a tener un poco de ollas de cebollas y de nabos. Lo segundo que hace la impaciencia, que no nos permite ver la bendición del presente, por limitada que sea, no sé si la palabra también sería por pobre que sea, pero es que toda bendición, ninguna bendición es pobre, es lo que es. No nos deja disfrutar lo poco que podamos tener en el presente y lo llegamos a decir miserable comida, porque estamos impacientes. Yo decía esta mañana que es una pena que ese texto no se leyera al principio de la Cuaresma, porque es un buen ejercicio espiritual el trabajar en nuestras impaciencias. Y en vez de dedicarnos a comer menos chocolate y menos pan, que total, eso no resuelve nada, sí trabajar duro en cómo manejamos nuestras impaciencias. ¿Impaciencias con quién? Bueno, con nosotros mismos. Las impaciencias con la gente con que trabajamos. Las impaciencias con las personas en la familia. Impaciencia con las amistades. Eso sí es Cuaresma. Eso sí es un tremendo ayuno. El mantener lo que yo dije hoy en misa, prudencia y sabiduría en los periodos de impaciencia de nuestras vidas. Prudencia y sabiduría. Eso sí es un ejercicio cuaresmal que exige muchísimo autocontrol y mucha oración y mucho trabajo con uno mismo, con la gracia de Dios, para no caer en lo que cae hoy el pueblo de Dios en este texto y en el otro. Idealizar el pasado, perder la perspectiva por completo también de las realidades difíciles del pasado y no ver el presente, no ver la bendición del presente y llamarlo incluso miserable comida. Creo que la impaciencia, y esto me viene ahora a la mente hablando en voz alta aquí, creo que la impaciencia nos puede hacer incluso ingratos. No nos damos cuenta de la bondad del presente y nos puede llegar a ser incluso personas desagradecidas. Nos queda poquito de la Cuaresma realmente, esta semana y ya hasta el Jueves Santo, que es cuando en la mañana que termina la Cuaresma. Quizás es un buen tiempo para practicar no la paciencia, sino practicar el control de la impaciencia, que son dos cosas muy diferentes. Practicar el control de nuestra impaciencia y manejarlo con estas dos cosas que mencioné, con prudencia y con sabiduría. Así que el Señor nos proteja de idealizar el pasado cuando no nos gusta el presente y que el Señor nos proteja de no ver las bendiciones del presente y no llamarlas jamás miserables comidas. Que el Señor nos bendiga en estos días de Cuaresma que nos quedan.